Buen día, hermanos, les saludo en este sábado 28 de marzo. El presente video corresponde a nuestro discipulado como Iglesia Villa de Oreb. Comenzamos a tomar el curso de ministerios. Desde antes de la contingencia yo tenía el deseo de compartir con ustedes este curso de ministerios que es parte del discipulado de nuestra Iglesia Bautista Oreb, nuestra iglesia madre, y la intención es triple, me parece a mí, la intención de este curso de ministerios. Una es para que los que ya están sirviendo en la iglesia continúen con su servicio y perfeccionen su servicio, entiendan algunas cosas respecto a la responsabilidad, respecto al cargo, respecto a los dones, y puedan ejercer con mejor habilidad, con mejor comprensión su ministerio. El segundo propósito sería que aquellos que no están sirviendo pues se incorporen en el servicio de la iglesia, entiendan lo necesario que son, entiendan lo importante que es su desarrollo en la iglesia, su crecimiento, madurez en la iglesia y cómo eso puede influir para el propio crecimiento de la iglesia. Y el tercer propósito es para que nos unifiquemos, para que todos tengamos un mismo sentir de qué debemos de hacer, de cómo debemos de funcionar y de cómo deben de hacerse las cosas. Por eso es que iniciamos con nuestra primera lección del curso de ministerios. Permítanme iniciar leyendo Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, que dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, acabamos de leer los versículos 11 y 12. En estos versículos se expresa claramente el propósito triple de este curso. Podemos decirlo de la siguiente manera. Número 1, zapatero a tus zapatos. El propósito es que cada quien encuentre su tarea, su ministerio, su labor especial para realizar su misión personal e individual en la iglesia Villa de Oreb. De acuerdo con la Biblia, cada uno de nosotros tenemos habilidades y una vocación o llamamiento para realizar algo especial en la iglesia, pero cada uno no excluye a nadie, no reduce este llamado a algunas personas. Se entiende que cada hijo de Dios, cada creyente, cada participante de la iglesia tiene un llamado de parte de Dios para desarrollarse dentro de la iglesia. No solamente es un llamado para pastores, no solamente es un llamado para líderes, ni solamente es un llamado para misioneros, es un llamado para cada uno de la iglesia. Las actividades son tan diversas como personas hay en la congregación. Es necesario que cada uno de nosotros descubra sus habilidades, su vocación, su llamado y se ocupe de su ministerio. Y es una de las cosas que quiero compartir con ustedes en este curso y en estos videos. Cada uno debe de desarrollarse y debe de ejercer un ministerio de acuerdo a esto, de acuerdo a sus habilidades, para qué eres bueno, qué cosas has aprendido, qué talentos has desarrollado, qué habilidades tienes de nacimiento o has aprendido y has perfeccionado. Número 2, ¿cuál es tu vocación? ¿Qué es eso aquello que a ti te llama a hacerlo y lo haces con gusto, lo haces con pasión? Y el tercero, ¿cuál es el llamado que Dios te hace? Estas tres cosas son fundamentales cuando hablamos del ministerio. Segundo propósito, un cuerpo bien coordinado. Ese es el segundo propósito, que seamos un cuerpo bien coordinado. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la iglesia en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que a la iglesia se le compara con un cuerpo. Pablo lo hace en Corintios, se le compara con un cuerpo, y la idea de un cuerpo es que cada uno somos diferentes, cada uno tiene una función, pero el cuerpo no puede funcionar correctamente si no está coordinado. Así que el propósito de este curso es que como Iglesia Bautista Villa de Oreb funcionemos en forma correcta, coordinados, cada uno entendiendo el lugar que le corresponde, cada uno entendiendo las funciones que le corresponden y cada uno coordinándose con los demás miembros de la iglesia. El funcionamiento de la Iglesia Bautista Villa de Oreb depende del ejercicio del ministerio de cada uno de sus miembros. Nosotros edificamos, hacemos crecer y bendecimos a la iglesia con la participación de cada uno de nosotros. Pero también no podría funcionar si cada uno de nosotros no estamos coordinados entre nosotros. Es importante coordinar el cuerpo de Cristo para darle agilidad, dinamismo y para poder realizar su tarea. Es como una especie de maquinaria con engranes
que cada engrane se va ajustando a otro y va moviendo otro, y ese a su vez va moviendo otro, y finalmente la suma del movimiento de todos los engranes realizan, la consecuencia de la suma de todos los movimientos de todos los engranes es el movimiento de una máquina o de un artefacto. Lo mismo pasa en la iglesia. Somos pequeños engranes que vamos moviéndonos unos a otros, vamos funcionando de forma coordinada, y el resultado es agilidad, dinamismo y, en pocas palabras, el funcionamiento de la iglesia. Y el tercer propósito de este curso de ministerios es que seamos una higuera con higos. Y usted sabrá, seguramente recordará aquella ocasión en la que Jesús secó una higuera porque no daba higos. Bueno, pues vamos a hacer una comparación de nosotros como iglesia, como una higuera. El propósito de este curso es que seamos una higuera con higos, que como Iglesia Bautista Villa de Oreb nos reproduzcamos en más discípulos y nuevas iglesias. Mire, cuando estamos juntos, cuando más personas se suman al trabajo de la iglesia, eso significa que podemos hacer más y podemos hacer mejores cosas. Por lo tanto, nuestro trabajo producirá más frutos de lo que estoy seguro que ya ha tenido esta iglesia. Por eso es importante que entendamos que cada uno, participando activamente en la iglesia, puede colaborar, puede aportar y puede bendecir a la iglesia para que sea una iglesia comparada con una higuera, siendo una higuera que da higos. En la Biblia está claro que a Dios no le agradan las higueras sin higos. Una iglesia neotestamentaria es una iglesia que crece, se desarrolla, madura y se reproduce. Discípulos haciendo discípulos e iglesias formando iglesias. Para que este crecimiento sea una realidad, se requiere del desarrollo de cada uno de los ministerios que tiene la iglesia. Pero para que cada uno de los ministerios se desarrolle, se necesita que cada uno de los miembros de la congregación primero se sumen, después aporten sus llamados, sus vocaciones, sus habilidades, sus talentos, y tercero, que cada miembro que esté agrupado o colaborando en un ministerio se coordine con todo el cuerpo de Cristo como una unidad bien estructurada. Ahora integramos al discipulado de nuestra iglesia un estudio de vital importancia que nos ayudará en el desarrollo personal, familiar y congregacional del ministerio cristiano. A manera de introducción, analicemos 3 verdades fundamentales que debemos de entender, pero permítame repetir esto. Este estudio de ministerios es de gran importancia, es de vital importancia, porque nos ayudará a desarrollarnos personal, familiar y congregacionalmente. Así que miren, me he dado cuenta que cuando una persona sirve, no nada más sirve para el crecimiento de la iglesia y no nada más sirve para el desarrollo de la congregación, también sirve de forma familiar. De manera personal, cuando yo comencé a servir en la iglesia, lo hice junto con toda mi familia, y ese servicio que hacíamos juntos como familia repercutió en nuestros problemas, repercutió en nuestra relación, repercutió en nuestra forma de trato, repercutió en nuestras pláticas, repercutió en nuestro ánimo, etc. Así que servir no solamente repercute en la iglesia, repercute en tu familia también. Y no solamente en tu familia cuando ellos se involucran en el servicio contigo, sino en tu familia, porque al tú estar sirviendo, tu fe se está desarrollando, tu carácter se está desarrollando, y seguramente cuando regresas a tu realidad con tu familia, eres una persona distinta por lo que Dios hace en tu corazón y en tu carácter a través del servicio que realizas en la iglesia. Y finalmente, también sirve para el propio desarrollo personal. Y lo digo hasta en ámbitos ni siquiera tan espirituales. Me he dado cuenta que los cristianos que participan en las iglesias son más talentosos y tienen más habilidades, incluso para el ámbito laboral allá afuera. Cuando yo comencé a ser maestro de primaria, para los que no lo saben, yo soy maestro de primaria. Cuando empecé a ser maestro me di cuenta que tenía muchas habilidades para tratar a los niños, para enseñarles, para ser empático con ellos, para crear actividades con ellos, y esa habilidad de tratar con los niños se me dio desde la iglesia. Desde los 14, 15 años yo daba clases a niños, yo participaba en campamentos con niños, sabía cantos, sabía juegos, sabía deportes, así que cuando empecé mi vida laboral, incluso a ese grado y ese alcance repercutió mi servicio a Dios. Así que te animo a que te incorpores en la iglesia y disfrutes de las bendiciones que es ser parte del servicio y de un ministerio en la iglesia. Pero comencemos y démosle fin a esta primer parte de esta lección 1 del curso de ministerios con 3 verdades fundamentales. La primera:
Todos los creyentes somos ministros. Todos los creyentes somos ministros. La Biblia utiliza diferentes palabras para referirse a sus hijos, a nosotros los creyentes, y a cada una de estas palabras se le atribuye un tipo de relación que guardamos con el Señor. Miren, les pongo algunos ejemplos. Primero, se nos llama cristianos. En Hechos 11:26 se nos llama así, está ahí el versículo, se los pongo en la parte de atrás en la pantalla, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso está en Hechos 11:26. El Señor es nuestro modelo y nosotros le imitamos. Por eso los primeros cristianos fueron llamados así, porque se parecían a Jesús. Cristianos quiere decir Cristos pequeños. Así que cuando la Biblia nos llama cristianos, nos está hablando de un tipo de relación que nosotros guardamos con nuestro Señor. Y este tipo de relación es una relación en donde Él es el modelo y nosotros le imitamos a Él. Número 2, la Biblia nos llama santos. Romanos 1:7 dice esto, miren: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. El Señor es bondadoso y nosotros somos sus escogidos. La palabra santo significa apartados para Dios. Así que esta palabra, cuando se nos atribuye a nosotros, también habla de un tipo de relación que guardamos con nuestro Señor. Él es el Señor y nosotros somos sus santos, es decir, somos los que hemos sido apartados para Él. Después se nos da otro nombre, hijos de Dios, tal vez es el más conocido, ¿verdad? Romanos 8:14 dice así: porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Él es un Padre que nos ha adoptado. Nosotros somos los bienaventurados hijos. No éramos sus hijos, estábamos separados de Dios, pero el apóstol Pablo dice en Gálatas que por adopción fuimos hechos sus hijos. Así que ser llamados hijos de Dios habla de esta relación que guardamos con Él como un Padre. Siguiente, se nos llama discípulos. Juan 6:3 dice lo siguiente: subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Él es el maestro y nosotros somos sus aprendices. Que tal vez deberíamos de tener en claro que un discípulo no es lo mismo que un alumno. Un discípulo es una persona que tiene cercanía, tiene intimidad, tiene estrechez con su maestro, y por causa de este tiempo que comparten, bueno, pues hay una transferencia de vida. Finalmente, también usa otra palabra que no usamos tan seguido y que nos habla de una relación muy importante también. Se trata de la palabra, ahora sí, ministro o mayordomo. Y hay varios versículos que les puse aquí: Gálatas 2:7, Efesios 6:21 y 3:7, Colosenses 1:7, Colosenses 1:23, 1:25, 4:7 y Primera de Timoteo 4:6. A fin de ahorrar tiempo en este espacio digital, solamente leeré con ustedes dos y les pido que ustedes en casa puedan leer los demás. Gálatas 2:17 dice así: pero si buscando ser justificados en Cristo, también somos nosotros hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Ahora leamos Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Esta palabra nos habla de una relación muy importante en la que nuestro Señor es dueño y nosotros somos sus administradores. Todo lo que existe, dicen los salmos, todo cuanto vemos, lo visible y lo invisible, es dado por Dios, así que Él es dueño de todo. Nosotros solamente somos administradores de una pequeña porción que Él nos pone en nuestras manos. El problema es que si siempre usamos esta palabra, la hemos usado equivocadamente para referirnos únicamente para los pastores de las iglesias, lo cual está bien. Son ministros, son administradores de sus talentos, del llamado que Dios les dio, de la iglesia que Dios les dio, etcétera. Está bien, pero los pastores de las iglesias no son los únicos ministros en ellas. Cada creyente, desde el más chico hasta el más grande, ha recibido de Dios gracia para compartir con los demás. Y por gracia para compartir a los demás me refiero, sabe cosas, tiene cosas, posee cosas, ha aprendido cosas, etcétera. Y esto le convierte en un responsable de esa porción que Dios le ha dado. Cuando esta persona se hace responsable de esta porción que Dios le ha dado, entonces
se convierte en un ministro porque la ejerce dentro de su iglesia y fuera de ella también. Recordemos este versículo, 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, fíjese, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay que hacernos algunas preguntas. La primera pregunta, ¿quiénes? Según Pablo, ¿quiénes? Lo que yo leo es que dice cada uno, y por cada uno significa todos, o sea, no hay excepción. Segunda pregunta, ¿de acuerdo a qué? El texto dice, ministralo a los otros según el don que ha recibido. Es decir, Dios no te pide más de lo que tú puedas dar o debas dar. Dios te pide que lo que te haya dado lo lleves al máximo de tu servicio. Tercer pregunta, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, ministrarlo a los otros, administrarlo en favor de los otros, bendecir a los otros por causa de lo que Dios me ha dado a mí, salpicar con bendición de las bendiciones que Dios me ha dado a mí. Y la cuarta pregunta, ¿cómo es la gracia de Dios? Según el pasaje dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que la respuesta a la pregunta, ¿cómo es la gracia de Dios? Multiforme, tiene muchas formas, no solamente una. A veces tal vez cometemos ese error en las iglesias, exaltar demasiado algunos talentos, elevar demasiado algunos dones, elevar y exaltar y admirar demasiado algunas habilidades y no darnos cuenta que la gracia de Dios tiene múltiples formas y cada una de ellas valiosas en lo particular, y cada una de ellas contribuyen en lo particular al trabajo general de la iglesia, pero por qué no decirlo también al trabajo eterno, mundial que Dios realiza en el mundo. Tomemos un tiempo entonces para reflexionar esto, le pido. A partir de ahora, cuando usted se acerque con algún hermano de la iglesia, estaría bien llamarnos ministros, ¿no? Así como saludarnos, ¿cómo está, señor ministro? O ¿cómo está, señorita ministra? No sé, de tal manera que entendamos, los ministros no son los pastores ni los líderes, los ministros somos todos. Cuando entendemos que Dios nos dio dones y estos dones los ponemos en administración, los ministramos en beneficio de los demás, y entonces nosotros podemos ser ministros. Por lo tanto, debemos aceptar y vivir esta realidad. Todos somos ministros y no solo los pastores. Segunda realidad, la iglesia es un cuerpo con vida. La iglesia es un cuerpo con vida. Hay una gran diferencia entre lo que es una organización y un organismo. En una organización, las cosas están ordenadas por diferentes parámetros, tamaño, antigüedad, color, etcétera, como un edificio, un cuadro plástico, un escritorio, etcétera. Pero en un organismo, los diferentes elementos tienen vida y se entrelazan entre sí en una forma dinámica y poderosa. El orden puede no ser causado por los parámetros de una organización, sino por el propósito del organismo. El mejor ejemplo de un organismo es el cuerpo humano. Todas las partes de nuestro cuerpo están expuestas en el lugar preciso y realizan una tarea específica en la que cada miembro depende de los demás y los demás dependen de él. Pues bien, el Señor nos enseña que su iglesia es su cuerpo. La Iglesia Bautista Villa de Oreb es el cuerpo de Cristo en la tierra y debe portarse como tal. No somos una organización, no somos una institución que nos llevamos por papelitos y nos guiamos como si fuéramos una empresa. No somos eso, no somos una organización, ni una empresa, ni una institución. Somos un organismo vivo, y mejor texto para entender que somos un organismo vivo es este en el que Dios nos llama el cuerpo de Cristo. Tenemos vida. Somos células con vida, cada uno somos células con vida. No podemos ser una organización y podemos ser una empresa, y eso repercute en muchas cosas. Nuestra responsabilidad aquí en la tierra es continuar la labor que Cristo empezó cuando estuvo entre nosotros, y esa es la tarea que tenemos como ministros, el continuar la labor de Cristo aquí en la tierra. Así que segunda realidad que debemos recordar: no somos una organización, no somos una institución llena de papeleos, llena de juntas, de órdenes así, firmas del jefe, y hay que someternos sin decir nada. No somos una institución, somos un organismo vivo, tenemos vida, y la función del cuerpo de Cristo es poder continuar la labor de Cristo aquí en la tierra. Y finalmente, una indispensable verdad y última para esta primera lección:
Mi participación es importante para que el cuerpo de Cristo camine y crezca. Fíjense que dice Efesios 4 del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se dice que hay personas coordinadas e incoordinadas, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con las habilidades para utilizar su cuerpo. Si usted ve a un adolescente, por ejemplo, que está en crecimiento, en algunos adolescentes se ve que tienen los brazos más largos que las piernas y van tirando todo a su paso, ¿no? Y entonces cuando uno está en adolescente, pues es medio malo con su cuerpo, no sabe controlar su cuerpo y decimos que está incoordinado, ¿verdad? Pero también hay personas que incluso en la alabanza estamos cantando en la iglesia y todos vamos a un par y nunca falta el que va a dispar, ¿no? O sea, no está coordinado con los demás. Si no hay una buena relación entre los pies y las manos, la gente camina con dificultad, incluso se podría caer. De la misma manera sucede en la iglesia. Si un miembro no realiza su tarea, la iglesia completa sufre. Si no estamos coordinados, si no estamos puestos de acuerdo, si no estamos unificados en una misma visión, en un mismo propósito, en una misma misión, en un mismo trabajo, en un mismo alcance o propósito para nuestra iglesia, entonces la iglesia completa sufre. Esto nos lleva a una tremenda verdad que nos servirá de conclusión. Del ejercicio de mi ministerio depende el crecimiento y desarrollo de la iglesia. De lo que yo haga en la iglesia depende el desarrollo de la iglesia. Sí importa lo que digo, cuando nadie me ve y cuando los demás me ven, sí importa si me preparo o no, sí importa si lo hago con ganas o sin ganas, sí importa si lo hago con o sin compromiso, sí importa si lo hago de buenas o de malas, sí importa si lo hago con esfuerzo o sin esfuerzo, sí importa. A veces pensamos que no importa y que nadie ve lo que nosotros hacemos o lo que no hacemos, nuestro esfuerzo o nuestro poco esfuerzo. A veces creemos que no importa. Sí importa. Sí importa porque del ejercicio de mi ministerio y de su ministerio, querido hermano y hermana, depende el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Por lo tanto, en estos días, en estos videos, les propondré estudiar juntos los ministerios de la Iglesia Bautista Villa de Oreb para encontrar nuestro ministerio personal, para que usted decida en dónde estar y por qué quiere estar ahí. Su trabajo será entonces oír estos estudios, ver estos videos y hablar con Dios para que Él vaya trabajando en su corazón y vaya poniendo el deseo o el llamado de lo que usted tiene que hacer en la iglesia. El cuerpo de Cristo para ya no ser niños, sino discípulos maduros en el Señor. El servicio es parte de la madurez cristiana. Usted, si ya sirve en la iglesia, siga adelante. Le pido que vea estos videos para perfeccionar su comprensión del ministerio y perfeccionar su labor del ministerio. Y si usted no sirve, le propongo que siga viendo estos videos para que se incluya en el servicio de la iglesia. Porque, como les dije antes, aquellos que no se dedican al servicio no sirven. Y hay gente que no sirve, y no sirve en el sentido que no hace nada, pero también en el sentido de que no sirve porque su vida no tiene provecho para nada. Y yo le invito, tengamos el corazón abierto para recibir el llamado de Dios y que nuestra vida tenga un propósito en el trabajo de la iglesia y en los planes eternos de Dios. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios les bendiga. Iglesia Villa de Oreb.